Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:51. Estamos saludando en esta mañana de viernes al señor doctor Wilfrido Lucero Bolaños, expresidente del Congreso, y en Guayaquil al doctor Alfredo Negrete, exsecretario general de la Administración y exdirector del diario El Comercio. A los dos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El tema que les queremos plantear es, se está ya constituyendo la nueva asamblea, sus autoridades, se ve que los partidos comienzan, sobre todo Alianza País, que va a ser la que proponga seguramente las autoridades. Se habla de que el señor doctor Serrano encabeza la nueva asamblea, por lo tanto la presidirá. Y claro, esta asamblea va a tener que sortear algunas cosas. El presidente Correa llegó a decir de que en un año lo estaremos extrañando y que bien podría pasar la muerte cruzada. Ya vamos a escuchar en algún momento eso. Doctor Lucero, el rol que ha de jugar esta nueva asamblea, más allá de que sigue Alianza País teniendo una mayoría, no como la que tiene ahora, pero ¿usted cómo ve este rol? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un saludo para Alfredo Negrete en Guayaquil, distinguido periodista y amigo. Y un saludo para la opinión pública que escucha esta importante emisora. Bueno, tengo que empezar diciendo que es necesario analizar el panorama que vive actualmente el Ecuador. Este panorama no es el mismo que el que imperaba hace 2 o 3 años y por tanto los problemas que les toca afrontar tanto al Ejecutivo, al Presidente de la República en este caso, como al Legislativo, a la Asamblea de Legisladores en el ámbito correspondiente, tienen también que considerar la realidad que vive el Ecuador de hoy, de este momento. En este instante hay serios problemas económicos. El país está en bancarrota, por más que el presidente de la República se ha empeñado durante varios años en decir que está la economía en recuperación. Eso es absolutamente falso. Todos los estudios que se han hecho al respecto señalan que el Ecuador ha entrado en una crisis profunda en el campo económico. Hay un déficit fiscal enorme como jamás se ha observado en la historia fiscal del Ecuador. Y esto nadie lo puede negar, porque allí están los números, ahí están las cifras y las matemáticas. Hay un endeudamiento descomunal. La deuda del gobierno, la deuda que deja el gobierno de Correa, es de alrededor de 60.000 millones de dólares. Repito, 60.000 millones de dólares. Pero le van a decir, oigan, no es eso. Usted tiene ellos las siempre cifras. han dicho que no es eso, Pero de las informaciones que han logrado obtener, porque todavía esconden la información hasta este momento, quienes se dedican todos los días al seguimiento de este tema, pues han llegado a la conclusión de que la deuda está bordeando los 60.000 millones de dólares. Yo me he reunido con varios de ellos y por eso hago esta afirmación, porque allí se ha demostrado en esas reuniones que efectivamente de los datos que ellos tienen hasta ahora, pues ese es el monto descomunal de la deuda. La pregunta es, ¿de dónde va a pagar el nuevo gobierno eso? Por otra parte, está demostrado, eso lo vivimos todos los días, que hay una desinstitucionalización del Ecuador. No hay instituciones independientes, no hay instituciones que puedan actuar por voluntad propia, con autonomía. Todo está sujeto a la voluntad omnímoda del presidente Correa, convertido desde hace una década en dictador de este país. Pero estos requerimientos que debería tener la República no comienzan a darse ya, no solo porque el presidente Correa se va el 25, sino que
esta asamblea no tiene esa mayoría absoluta que tenía antes. Claro, por eso. Ya, entonces este es el panorama, Claro. le decía, que tiene que considerar tanto el gobierno como los asambleístas. Los asambleístas no pueden ser ajenos a esta realidad, sino cómo pretenden hacer las leyes, cómo pretenden derogar unas y aprobar otras. Por otra parte, lo que usted acaba de señalar es otra realidad. Antes, pues con el panorama que ya terminó, los asambleístas de Alianza País eran una absoluta mayoría, pues más de las 2/3 partes Claro. estaban en manos de ellos. Eran como 100 asambleístas y sujetos ellos también a la omnímoda voluntad de Correa. Ahora pues, si bien tienen un bloque mayoritario, no es el bloque de la fortaleza numérica que el que tuvieron hasta hace poco tiempo. Entonces entrarán disminuidos en el campo legislativo. Por otra parte, ellos, repito, no pueden estar ausentes del análisis, de la consideración y de la cooperación en el ámbito de su competencia para la solución de estos gravísimos problemas que tiene el Ecuador. Hay problemas inclusive pues en las relaciones internacionales. Las declaraciones que se hacen son declaraciones que avergüenzan a los demócratas ecuatorianos. Yo tengo vergüenza de lo que ha expresado y expresa tanto el presidente de la República como el canciller sobre el caso de Venezuela. Tenemos un canciller que no tiene sangre ni alma ecuatoriana, por favor. Pero allí lo tenemos, haciendo declaraciones en nombre del país y manifestando pues que en Venezuela se respira aires de felicidad. Y Correa, hace poco tiempo, diciéndonos a los ecuatorianos que Venezuela es uno de los países más equitativos de la región. Por favor, esas falsedades, esas mentiras, no pueden seguir alimentando la política del Ecuador en ninguna de sus funciones. Queremos saludar nuevamente al señor doctor Alfredo Negrete. Este diagnóstico, pero además esta ya perspectiva que nos da el señor doctor Wilfrido Lucero, doctor Negrete, ¿usted podría decirnos, coincide con aquello de un elefante se balanceaba del artículo suyo, en donde, claro, las condiciones han cambiado? Y yo le pediría, esta asamblea tiene, además de Alianza País, con 74, 25 parecería que de esos 74 no son de Alianza País, sino que llegan en alianza, con lo cual esos 25 podrían llegar a jugar un rol importante. ¿O será que el señor doctor Serrano, ya a la cabeza de la asamblea, puede conseguir más de los 74 y volver una asamblea con las 2/3 partes? Bienvenido, buenos días, doctor Negrete. Buenos días. Coincido con mi colega de este panel en la introducción, en las diferencias que existen entre este periodo que se inicia en pocos días y el que sucedió 10 años atrás. Y puntualizo esas diferencias porque van a ser importantes en el futuro inmediato. No es lo mismo sentarse en el Parlamento Nacional con un petróleo de $100 que sentarse con un petróleo de la mitad. No solamente son los números de los asambleístas, sino que a diferencia del periodo anterior, en el periodo anterior, en la práctica, el Ejecutivo, el Presidente de la República, manejó dos instrumentos legislativos, el normal, que era la Asamblea Nacional, y el constituyente, conociendo que por el poder constituyente era una presión sobre la legislatura normal, porque podía disolverla en cualquier momento, dada su propia naturaleza en ciencia política. Estamos frente a una asamblea que nace debilitada, con una diferencia, eso sí, que puede ser importante en el futuro. Mientras Alianza País tenía las 2/3 partes en el periodo anterior, en esta la legislatura sí representa en algo la realidad política del Ecuador, que es una manzana dividida en dos. Si en la ficción, en la teoría o en la elucubración sumáramos los números de Suma, Creo, más Social Cristianismo y Madera de Guerrero, tendríamos casi 50 votos a los que podrían agregarse otros números más. Esto normalmente debiera decir que estamos en una especie de escenario de colegislación.
Lamentablemente las cosas en la oposición son más malas que las dificultades que tenga el gobierno, porque entre los dos grupos no hay la menor esperanza de unión, de arreglo y de concertar. Desconocen los principios básicos de la concertación, que es la unión entre distintos para lograr un objetivo común. Y todo este entorno de gobierno y de oposición, manejando y administrando la crisis que mi colega acaba de definir en cuanto a crisis fiscal, deuda externa, cómo pagar los sueldos, endeudarse más, en un sinnúmero de variables económicas que vamos a conocer en los próximos días, y las vamos a conocer porque el señor presidente electo tiene que decírnoslas. Oiga, me han entregado, y no es que quiero repetir lo del doctor Camilo Ponce, el síndico de Quiera, pero bueno, tenemos que hacer algo. Y el hacer algo tiene que contar con alguna parte del Parlamento, no solamente con los suyos, sino en conjunto. Y en planes y en programas que van a ser difíciles de aceptar y que van a ser de escasa popularidad. Esa debe de ser la propuesta presidencial. O de lo contrario, como usted lo dijo al principio, tener que utilizar esta amenaza constante que posee nuestra Constitución de la muerte cruzada. Los tiempos son muy distintos y los ecuatorianos debemos entender que durante un buen tiempo estuvimos en una campaña electoral en la cual nos oponían dos posibilidades: o continuismo o cambio. No, aquí no hay ni continuismo ni cambio. Aquí hay un nuevo escenario frente al cual necesitan nuevas opciones, nuevos liderazgos y mucha firmeza, porque los tiempos que vienen no son buenos y el que generalmente paga más es el pueblo. Yo les voy a pedir que escuchemos lo que dijo el señor presidente Correa cuando habló de la muerte cruzada, y si eso podría, en el análisis que ustedes nos van a ayudar a hacer, definir un comportamiento de la Asamblea. Esto dijo el presidente Correa. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Doctor Lucero, si se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. ¿Esa qué será, una amenaza o simplemente una tomadura de pelo? No, esa es una expresión típica y propia de un dictador del siglo pasado o del antepasado. Porque ¿cómo es posible que el pueblo ecuatoriano, un pueblo libre y demócrata, pueda soportar semejante, claro, amenaza calificada a usted, de que vuelva quien ha destruido el país durante estos 10 años, y no me digan que no es así? ¿En dónde están las instituciones de la democracia? No existen, porque él dijo que era el jefe de todos los poderes del Estado y así lo ha demostrado. Es una vergüenza lo que acaba de suceder con esa defensa que no sé por qué razones le hace del exministro Mosquera. Sí, Mosquera. ¿No? Caramba, con un empeño, pero como pocas veces lo hemos visto al presidente de la República, para decir que no se trata de un cohecho ni de una coima, sino de un asunto particular en todo caso, y que ya estaba él fuera de las funciones de ministro, y que el fiscal tiene que corregir y que los fiscales tienen que ser sancionados, y que si no son sancionados intervenga la Asamblea para que los sancione políticamente. Bueno, ¿quién le ha dado facultades al presidente Correa para que intervenga una vez más en la función judicial? Ya sabemos que hace en el año 2010 o 2011 hizo la tal consulta popular que le permite meter las manos en la justicia. Desde ahí no las ha sacado, ha metido pies y manos en la justicia, ¿no? Pero como dice el doctor Negrete, las circunstancias, y usted también nos afirmaba, han cambiado. Han cambiado totalmente. Y esto de la muerte cruzada, que también el doctor Negrete nos dice, es una especie de amenaza permanente. Yo lo que aspiro, antes de contestar eso, yo lo que aspiro es que haya una reflexión profunda y patriótica de la responsabilidad que tienen todos los legisladores, todos los asambleístas, incluidos los de Alianza País, porque antes todos lo ordenaban desde el Palacio de Gobierno, lo ordenaba directamente Correa o si no a través del doctor Alexis Mera. Entonces los legisladores se convirtieron en lo que el pueblo los ha denominado como alzamanos. Pues no les quedaba otro remedio, sino que alzar las manos y aprobar lo que les venía
del Palacio de Gobierno. No ha habido independencia de la función legislativa. Lamentablemente, quienes dirigen la función legislativa, a las distinguidas damas que están ahí al frente de esas responsabilidades, han manifestado públicamente su sumisión al presidente de la República. De tal manera que es algo increíble lo que está pasando en el Ecuador. La forma como aprueban las leyes, por favor. No se discuten las leyes, se discuten unos informes con un poder pero extraordinario concedido a las comisiones y sobre todo al presidente de las comisiones. Al se aprueban pues unos códigos inmensos, pues solamente alzando la mano y aprobando los informes y no discutiendo, como es lo racional y lo de ley y lo constitucional, los artículos uno por uno. Los aprueban ahora en masa. Y la tarea de fiscalización ha sido cero. Los legisladores de Alianza País, y yo no entiendo cómo los legisladores de Alianza País, que deben tener su propia personalidad política, pueden seguir cohonestando, pueden seguir convirtiéndose en cómplices de los tantos actos de corrupción que se han denunciado hasta ahora y que han sido cometidos por funcionarios del gobierno a pretexto de una falsa solidaridad entre ellos. Debía ser todo lo contrario. Si a mí uno llamado compañero de gobierno o de partido comete una barbaridad, no es que me voy a dejar contagiar por eso. ¿Por qué tengo que responder por los latrocinios, por las coimas, por los sobornos de otros funcionarios del Ejecutivo, por más que sean compañeros, entre comillas, de gobierno? Esos no son compañeros de gobierno. Es gente deshonesta la que hay que combatir desde cualquier posición que uno tenga, pero cuando uno es legislador honesto o político honesto. Pero pues el silencio ha sido lo que ha encubierto estos 10 años toda esta corrupción del gobierno que ya el país no aguanta. Entonces yo sí espero que los legisladores de Alianza País estén conscientes de la responsabilidad que a ellos les incumbe y se sumen a la tarea de fiscalización del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, que tanto ha hecho falta. No hubieran pasado probablemente muchos de estos latrocinios que ahora conocemos si es que había una tarea oportuna de fiscalización en forma seria y enérgica por parte de la Asamblea Nacional. Doctor, y luego perdón, voy a la muerte cruzada. Sí, ¿no? por favor. Claro, la muerte cruzada es una posibilidad que está contemplada en la Constitución, pero es una medida extrema. En cualquier circunstancia es una medida extrema. ¿Se imagina que apliquemos la muerte cruzada en este momento en que nos encontramos con crisis por todo lado? Crisis social, crisis económica, crisis institucional, crisis en nuestras relaciones internacionales, crisis en nuestros proyectos, crisis en la credibilidad que necesita el Ecuador, y a eso voy. El solo anuncio de una muerte cruzada establecería pues una inmensa y extraordinaria dosis de incredulidad, de falta de credibilidad en el país, de parte de quienes intervienen aquí. Me refiero al sector privado, a los inversionistas nacionales, a los inversionistas del exterior, que pues en un país que está a cada rato de tumbo en tumbo, no van a traer sus capitales para ayudarnos en este momento en que necesitamos nosotros sostener la dolarización, que se encuentra también en peligro. Hablemos claro sobre eso. Entonces, llevar a cabo una medida extrema de esa naturaleza elevaría pues el riesgo país, que ahora está en unos 760 puntos aproximadamente, qué sé yo, al doble o al triple, pues, porque se imagina lo que es disolver la Asamblea Nacional actual, o la que venga, digamos, disolver la Asamblea, y luego convocar en 7 días a las elecciones para elegir al presidente de la República y a nuevos asambleístas. Hasta que hacemos esa operación, pues ¿quién va a creer en el Ecuador si en este momento ya no nos creen, pues, ¿no? Creen que somos un país falto de seriedad, un país de tramposos, que somos un país de irresponsables, que hemos despilfarrado la enorme riqueza que tuvo este gobierno, la riqueza petrolera, y que nos hemos endeudado violando inclusive la Constitución, porque cuando hay suficientes recursos no se puede contratar deuda de ninguna naturaleza. Lo dice expresamente esta Constitución, que dicen que es la mejor del mundo, cuando yo he señalado desde el primer día que es una de las peores constituciones que se han expedido en el Ecuador.
Doctor, Mire lo que dice el artículo perdón, sí. al respecto de la... Porque es todo un De trámite, la deuda, bueno, claro. al respecto de la muerte cruzada. Está contemplado en el artículo 148 de la Constitución. Si usted me permite dar la importancia del asunto, pues dice: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política o conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Mire usted en qué medida justamente eso le quiero, a ver si nos ayuda a reflexionar el señor doctor Negrete desde Guayaquil. Leído el artículo... Es una medida extrema. ¿Usted coincidiría pero puede haber ahí una decisión política? Lo que nos plantea el señor doctor Lucero, doctor Negrete, y encima de eso que venga el presidente Correa otra vez a ser candidato. Ser el presidente de la candidato. No, pues eso sería... Doctor Negrete, ¿cuál sería su comentario? Con lo poco que ha dejado del país, será para que lo destruya del todo. Yo creo que hay que señalar 2 circunstancias muy importantes. En primer lugar, es con una aclaración de tipo personal. Conversamos con el doctor Wilfrido Lucero, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, pues ya el doctor Wilfrido Lucero sabe la amistad y el compañerismo de muchísimo tiempo, y de las experiencias democráticas y las luchas que hemos tenido dentro de los diferentes bandos, pero con el mismo objetivo. Saludo entonces al amigo Wilfrido Lucero. Gracias. 1. 2. Yo creo que es indispensable, puede ser en las primeras o durante el día 25 de mayo, iniciar un proceso de terapia de por lo menos 100 días, olvidarnos de la figura del expresidente Correa Delgado. Nuestra vida no puede seguir pública, dando vueltas como satélite a qué hace, qué piensa, qué no hace. Lo hizo, lo pudo y lo hizo en grande. Para bien o para mal, allá será el análisis de la historia. Pero ya olvidémonos, a partir del 25 de mayo, el presidente es Lenín Moreno. Y los parlamentarios son parte de los antiguos, pero la gran mayoría de los nuevos, y que tienen tareas más difíciles y mucho más difíciles, que antes de pensar en la muerte cruzada deben enfrentarlas ellas con propuestas conjuntas. Y con ese número que existe, sea como respuesta al Ejecutivo respecto a algún proyecto, o sea como decisión por iniciativa propia, debe salir una propuesta o una respuesta mancomunada entre Alianza País y los otros 2 grupos grandes, o como alguno de los 2 grupos grandes. No queda más. Eso es una necesidad de gobernabilidad en estos primeros 100 días urgente. Primero superamos este vicio mental de pensar de que nacemos, morimos, vivimos, nos acostamos y nos levantamos con el señor Correa. Se acabó esto el 25. El 25 se acabó. Esto es fundamental, es una terapia. A lo mejor no lo podemos, a lo mejor es muy difícil, a lo mejor tenemos que recurrir a los psiquiatras. ¿Y usted cree que el presidente Correa no nos estará fijando ya agendas para que sigamos hablando de él? Puede que la fije y que la siga fijando, él como un ciudadano ecuatoriano más la puede hacer. ¿Ya? Pero el asunto es que nosotros no podemos girar sobre eso. Y con nuestra actitud impediremos que ese bloque de Alianza País siga siendo, ahí sí viene la palabra continuismo, un correísmo, cuando lo que debiera ser es un leninismo. Ya. O sea, ellos debieran... Pero usted nos decía en el artículo
que debería ser entonces el señor licenciado Moreno lo que hizo Camilo Ponce, y nos recordaba que decidió gobernar. Bueno, y acordémonos de un hecho fundamental. El doctor Camilo Ponce, que fue ministro de gobierno del único velasquismo que logró empezar y terminar el periodo, tomó esa decisión ante las circunstancias. Y el primer día del gobierno del poncismo fue el primer día del gobierno anti-velasquismo. Esas eran el imperio de las circunstancias y las necesidades del país. Puede que las cosas sean exactamente iguales o no, pero creo y yo recomiendo, empecemos por la terapia. Sí, El presidente el 25 de mayo se llama el señor Lenín Moreno, y los parlamentarios son otros, y sus autoridades son otras, y sus agendas deben ser otras. Y a su vez, la oposición, por favor, debe dar una muestra de inteligencia política mínima para saber que en un parlamento las cosas no son prestigiadas matemáticamente y en compartimentos cerrados. Hay que coincidir, hay que discrepar y hay que avanzar. O sea, la oposición tiene la oportunidad de seguir siendo fiel a sus orígenes, a sus vertientes, a sus líderes, pero también tienen que demostrarle a Alianza País que pueden como grupo, no como individuo aislado, ser independientes, ser autónomos, ser soberanos y ser, incluso, imagínense, ser hasta buenos legisladores. En cuanto a la muerte cruzada, yo he notado una tendencia a considerarlo como una situación apocalíptica. Ya después de la muerte cruzada solamente viene el caos. Yo creo que el término introducido novedosamente en la Asamblea del Constituyente del 2008 causa ese temor, pero para tranquilizarnos, deberíamos reflexionar en dos cosas. Primero, que está en la Constitución, no está en los cuarteles, no es producto de una dictadura, no es que el señor Pinochet la impone, no. Está en la Constitución del Ecuador, que nos pertenece, a la cual estamos obligados todos. Y en segundo lugar, quizás para tranquilidad, para mesura, no deja de ser una extraña opción del régimen parlamentario. Porque en el régimen parlamentario, cuando las situaciones políticas se vuelven difíciles e inmanejables, el rey en algunos casos, el jefe de Estado en algunos casos, o simplemente el primer ministro, disuelve, o el Parlamento disuelve el gabinete de acuerdo a la modalidad y llama nuevas elecciones. Y así se han mantenido de manera ordenada, estructurada y sistemática desde la Segunda Guerra Mundial. Una mayoría, una coalición fracasó, se cansó, se agotó. Disolvamos el gobierno, allá el gobierno se llama el Ejecutivo y del Parlamento se convocan nuevas elecciones. O Pero se llegan... ¿No pesa esta otra forma de gobierno que tienen? Que es una forma parlamentaria y no, como dicen aquí, y no hiperpresidencial. Por eso es la extrañeza que nos causa. Ya. Entonces, usted nos diría, no hay que asustarnos con eso, doctor Negrete. No, lo que tenemos que asustarnos y horrorizarnos, si pasados los 100 días no hay nuevos comportamientos en la bancada oficial, y peor, más graves, o sea, la que sí está en terapia intensiva, es los dos grandes grupos de la oposición. Eso sí, el país, ¿cómo será la situación de dramática que esos dos grupos de la oposición que están iniciando un nuevo gobierno, que representan en gran parte la mitad política del país, no están pensando en el Parlamento, no están pensando en el nuevo gobierno, están pensando en las elecciones municipales? Claro. Yo sé que el invierno, con la velocidad con que se ha desatado, causa muchos virus, pero se desconocía que alguno de estos virus afecte a la inteligencia política de la dirigencia de la oposición. Doctor Negrete, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Estaremos en contacto y vamos a terminar. Entonces, doctor Lucero, aquí hay una... Repítale a Wilfrido. Le está escuchando y le repite también los saludos a usted. Gracias, doctor Negrete. Terminamos, doctor Lucero, diciéndole, entonces la oposición va a tener que jugar un rol positivo ahora. Gracias a Alfredo por su saludo reiterado.
Les reciproco también de mi parte, pues mis parabienes para él en Guayaquil. Bueno, yo coincido casi totalmente con lo expresado por Alfredo en su última exposición. Lo que yo he dicho es que convocar a la muerte cruzada en las circunstancias actuales que vive el país es, en mi concepto, agravar más la situación en que nos encontramos, porque eso quiere decir que el gobierno que acaba de ser elegido y el nuevo parlamento han sido incapaces de encontrar soluciones también. ¿Les dejamos los 100 días también? Claro, y entonces acuden pues a esta medida de terapia intensiva o de esta medida extrema, como yo le he denominado, para que otros, digamos, ¿no?, otro presidente, otro gobierno y otro parlamento vengan a hacer lo que ellos no pudieron hacer. Entonces eso es gravísimo como imagen y como presentación tanto interna como internacional. Recordemos que los países ahora no viven solamente enfrascados dentro de sus propias y exclusivas fronteras. Pues hay mucha interdependencia, pues, ¿no?, en todos los aspectos políticos, sociales, internacionales, económicos, etcétera. ¿Usted coincidiría entonces que le damos 100 días? No le damos, digamos. Esperemos unos 100 días a ver cómo se instala el gobierno. Vamos a tener que esperar un poco más, porque los problemas no son los comunes y corrientes, si cabe el término, que puede vivir un país que entre en una etapa de transición de un gobierno a otro. Son muchísimo más graves y por consiguiente yo aspiraría a que tanto los asambleístas y Alianza País como los de la oposición lleguen a entendimientos básicos para poder contribuir a la solución, pongamos, del problema económico del Ecuador. Sobre todo ese fiscal, claro, ¿no? De tal manera que ellos no sean un obstáculo mínimo para que el gobierno pueda resolver esos problemas. Lo mismo que el gobierno pueda tener amplitud para poder invitar a todos los sectores a un gran acuerdo nacional para poder hacer el sacrificio que vamos a tener que realizar para poder salir de esta crisis económica, de esta crisis institucional. Doctor, se nos fue el tiempo. Sí, y que pues entonces los de la oposición al menos tengan la capacidad en eso coincido con Alfredo también, que ha demostrado una falta total de visión. La oposición, tanto desde que empezamos la campaña electoral como hasta ahora, siguen divididos y subdivididos y así pues facilitan el triunfo de quienes dizque no quieren que triunfe. Entonces, que ellos sean capaces de hacer un solo bloque, que sacamos con bloques de 3 por un lado, de 4 por otro lado, de 5 por acá, un solo bloque que como bloque de oposición presente sus alternativas, presente sus propuestas y seriamente las discutan con el bloque de gobierno para que contribuyan a la solución de los problemas. Ese es el único camino que nos puede salvar, y que el sector privado y también que actúe en conjunto también a eso, con el presidente. Doctor Lucero, muchas gracias por acompañarnos. Al doctor Negrete también, saludos en Guayaquil. Están en nuestros estudios la doctora Paulina Araujo y el doctor Antonio Rodríguez Vicente, con quienes más o menos vamos a continuar el tema, porque es la llegada del presidente Lenín Moreno, insistirá en el respeto, como ha dicho ya, a la independencia de poderes. Esto lo tratamos de inmediato. Muchas gracias, doctor Lucero, y gracias, doctor Negrete. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.